vamos con el tercer tema que se llama requisitos para los servidores. Qué importante es entender que para servir a Dios hay que cumplir algunos requisitos. Dice la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, requisitos de los obispos. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Cuando el apóstol dice palabra fiel, ¿podemos nosotros entender qué es la fidelidad? Cuando nosotros vemos en las Sagradas Escrituras la fidelidad de Dios hacia nosotros, porque Dios es fiel con nosotros. Nosotros muchas veces no somos fiel con Dios, pero Él es fiel con nosotros. Y el apóstol inicia esta conversación con Timoteo diciéndole que debe ser una palabra de verdad, una palabra cierta, una palabra genuina, no falsa. Porque va a iniciar a darle ciertos requisitos para un servicio a nuestro Padre Celestial. Dice en otra versión: si alguno quiere ser encargado de una congregación o de un grupo. Aquí dice: si alguno anhela obispado. Recordemos que esta recomendación que el día de hoy el Señor nos enseña a través de esta porción de las Escrituras es porque Pablo estaba preparando a Timoteo para que cuando él eligiera un grupo de servidores, un grupo de líderes en la iglesia, pudieran cumplir cada una de estas necesidades. Y dice el versículo 2: pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Cuando nos habla de ser reprensible, amados hermanos, nos habla de que seamos personas que tengamos una buena reputación delante de la gente, que seamos gentes confiables, que seamos gentes dignas de tomar ese trabajo de parte de Dios. Así es que cuando el apóstol empieza a dar esta serie de requisitos es porque es necesario que esas personas, esos hombres, esos líderes, esas mujeres que están involucradas sean de una buena reputación, que no tengan cosas que les estén reprochando. ¿Cómo es posible que esté ocupando un lugar en la iglesia y mira su comportamiento como es? Es desobediente, no se sujeta, es rebelde. ¿Cómo puede ser que esté ocupando un lugar? Y el apóstol dice que es necesario que haya una buena reputación en ese cargo, en esa persona que desea ese lugar de compromiso, que desea ese obispado, que desea esa responsabilidad de liderazgo. Marido de una sola mujer. Cuando dice marido de una sola mujer, está hablando que sea un hombre que viva en pureza espiritual, de un hombre que no esté poniendo sus ojos en distintas mujeres aparte de la que Dios le ha dado como su esposa, sino que sea un hombre digno de llevar a cabo un trabajo en la obra del Señor. Cada uno de estos requisitos suena así como que, híjole, qué religioso era Pablo. No, amados hermanos, no era religioso Pablo, era celoso de la palabra de Dios. Era responsable del ministerio que él había recibido, y como apóstol tenía que enseñar a la perfección la palabra de Dios. Sobrio. Cuando habla de sobrio, amados hermanos, a veces esa palabra de sobrio como que
no la podemos entender. ¿Qué es sobrio? Pues yo no me la paso borracho, yo ando sobrio. Muchas veces por ahí entendemos la palabra de sobrio. Es que ese cuate nunca está sobrio, siempre anda drogado, anda borracho. No, amados, no habla de esa sobriedad, amados hermanos. Habla de que debemos de ser equilibrados, debemos de ser sabios, debemos de caminar en rectitud. A esa sobriedad se refiere el apóstol Pablo cuando está dando esta serie de requisitos. Algo equilibrado en palabra y en acción. ¿Por qué en palabra y en acción? Porque a veces nada más hablamos, pero no accionamos. Y es necesario lo que hablemos, llevarlo a la práctica. Lo que hablemos, llevarlo a la obra. Y es lo que el apóstol está recomendando en esta ocasión a Timoteo. Prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Muchas veces, amados, nos cuesta ser hospedadores. Nos cuesta mucho brindarle nuestro hogar a una persona desconocida. Y la palabra de Dios no nos está hablando que hospedemos a nuestra propia familia. Nos está hablando que hospedemos a gente que ni siquiera conocemos. Nos está hablando que no lo hagamos porque es una obligación, sino lo hagamos por amor a Dios. Porque Dios todo lo que hizo para nosotros fue por amor, no por obligación. ¿Ustedes creen que Dios tenía obligación de mandar a Jesús, su Hijo amado, a la cruz del Calvario por nosotros? No, no la tenía. No tenía Él esa obligación. Porque el del pecado habíamos sido nosotros los seres humanos. Sin embargo, Dios no lo tomó como obligación, sino por amor. Porque así lo declara el Evangelio de San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos que Dios lo que hizo, lo hizo por amor y no por obligación. De tal manera que cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que sea hospedador, que enseñe a esas gentes, si requieren de ese liderazgo, de ese servicio a Dios, tienen que ser así. Tú me dirás, amado hermano pastor, pero ¿cómo vamos a hospedar gente en estos tiempos? Tanta delincuencia que hay, tanto problema que hay. ¿Cómo voy a pasar a mi casa a cualquier desconocido? Es cierto, yo sé que es complicado llevar a cabo esta situación por el tiempo que vivimos, por la delincuencia, por tanta situación que no es confiable en estos tiempos. Sin embargo, cuando el apóstol le está dando esta instrucción, no le está preguntando, no le está diciendo a Timoteo, pregúntale si es delincuente, y pregúntale si acaba de salir de la cárcel, pregúntale su estatus social. No le está preguntando absolutamente nada, simplemente le está diciendo que procure ser hospedador, apto para enseñar. Qué importante es cuando nos enseña a ser aptos para enseñar. Cuando nosotros vemos esta recomendación, yo creo que nosotros pensamos que ser apto para enseñar necesito meterme mucho a estudiar y a la escuela. Sí, tiene que ver mucho, amados hermanos, pero lo más importante es pedirle a Dios, por medio del Espíritu Santo, que Él sea el que nos dé la sabiduría, que nos dé el talento para enseñar. Comunicar, aptos para enseñar, es comunicar la verdad de Dios. Enseñar la palabra genuina de Dios. Eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo a Timoteo cuando le dice que sea apto para enseñar. Le dice que comunique la verdad de Dios en una forma sensible y no amenazante. Que sea sencillo para enseñar a aquellas gentes que están preparándose para un liderazgo en el Señor.
no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Qué importante cuando nos enseña acerca de no ser dado al vino. Cuando dice que no sea dado al vino, está diciendo que no sea adicto a algunas sustancias tóxicas, algunas bebidas alcohólicas que pueden dañarlo, que no sea adicto, que no tome alcohol, que no sea una persona alcohólica. Eso es lo que le dice el apóstol a Timoteo. Cada instrucción tan exacta, amados hermanos. Y muchas de las veces nosotros damos una pequeña instrucción en la iglesia y a veces es motivo de enojo, de discordia, porque no podemos entender, no alcanzamos a entender la magnitud de la forma en que es necesario que estemos para poder servir a Dios. Servir en la iglesia es algo bonito, hermoso, de bendición, pero también requiere de estar dispuestos a hacerlo, de no ser caprichudos, de no hacer berrinches. Es que el pastor me dijo esto y yo no estoy de acuerdo, no lo voy a hacer, mejor no vengo a la iglesia. Eso no es estar aptos para servir en un liderazgo. Y ahí no estamos cumpliendo un requisito. Pablo pedía un perfil muy bonito, un perfil de madurez, un perfil para aquellos que se interesaran en el servicio a Dios. ¿Quién de nosotros no presentamos un perfil cuando queremos que alguien nos dé un trabajo? El apóstol Pablo pedía un hermoso perfil para esa gente que él quería en el ministerio de la palabra de Dios. Sonará exagerado, pero si nos vamos al libro de los Hechos capítulo 6, allí donde es necesario buscar diáconos para servir mesas, les ponen unos requisitos bastante quizá difíciles para cualquiera de nosotros. Y no era para predicar la palabra, era para atender a las viudas, era para atender a las mesas, era para ayudar a los apóstoles para que ellos no perdieran el tiempo y dejaran de predicar la palabra de Dios. Todo esto lo vemos, amados hermanos, porque siempre se nos enseña a no dejar la palabra de Dios y a comunicarla como debe de ser, a predicarla genuinamente. Si somos aptos para enseñar es porque vamos a enseñar la verdad de Dios. Hemos estudiado meses atrás, domingos atrás, acerca de cómo se tuerce la palabra de Dios, de cómo se engaña a la gente predicando doctrinas erróneas, hablando de la apostasía. El día de hoy el apóstol Pablo está tomando una decisión diferente y está instruyendo a Timoteo que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Muchas veces, amados hermanos, es cierto y es penoso que nuestra casa es un desorden, nuestra casa es un caos. Nosotros como esposo, esposa, los hijos en desobediencia, todo un desorden. No podemos controlar nuestro propio hogar. ¿Podremos ser aptos para la iglesia del Señor? Qué duro nos habla el Señor, qué duro nos habla Dios. Y en verdad lo que Él nos habla es para que lo entendamos.
Dice la palabra: el que tenga oídos para oír, oiga. Entonces, cuando nos habla de ser aptos, en verdad es necesario que nosotros mismos entendamos que gobernar nuestra casa tiene una grande responsabilidad: ser un buen esposo y ser un buen padre. Es necesario empezar por nuestro propio hogar para poder hablar, para poder tener autoridad, para poder ser dignos de cuidar el rebaño del Señor, para poder entender lo que el apóstol Pablo le está indicando en esta porción de las Escrituras a Timoteo. Y termina diciéndole que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Cuando habla de un neófito, está hablando de una persona recién convertida que apenas llegó a los pies de Cristo, que aún necesita la leche espiritual. No puede ser una persona apta para un ministerio en la palabra de Dios. Que sea alguien que conoce de Dios, que sea alguien que ya se ha alimentado de la palabra, que sea alguien que ya está comiendo alimento fuerte, no líquido. Que sea alguien interesado, que sea alguien con ganas de todos los días hacer las cosas mejores. Amados hermanos, recordemos que en las Escrituras, en la palabra de Dios, nunca terminamos de aprender. Siempre estamos buscando de ese aprendizaje continuamente, amados hermanos. El apóstol Pablo, con toda su trayectoria evangelística, con toda su trayectoria de trabajo, con todo el trabajo de apóstol, con todo lo que él había sufrido predicando el evangelio en el Asia Menor, porque para el apóstol Pablo, no crean que fue sencillo, fue complicado, hubo problemas, hubo quizá intentos de homicidio en su persona. Y Pablo nunca dijo: ya lo sé absolutamente todo, ya no necesito ser enseñado. Para nada, amados hermanos. Cuando el apóstol Pablo se muestra con esa hermosa sencillez, nos está enseñando a nosotros que de esa manera es necesario que nosotros estemos actuando con esa sencillez delante de Dios. Recordemos el perfil del apóstol Pablo viniendo del mundo, viniendo de su religiosidad. Él declara que si tuviera de qué presumir tendría mucho de qué hacerlo. Y nos presenta todo su historial de inicio. Pero dice que todo eso no le interesa, porque ahora lo que a él le interesa es servir a Cristo. Él ha renunciado a muchas cosas quizá valiosas para él como persona, pero todo eso lo ha apartado de su vida por amor a Cristo, por servir a Cristo, por ser ese instrumento útil en la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a tener esa humildad, esa sencillez que el apóstol Pablo muestra, que él declara que no lo sabe todo? Podríamos decir y podemos ver: yo soy una persona de las que me fascinan las cartas paulinas, porque sé qué doctrina tan hermosa, qué doctrina tan atinada tiene respecto al evangelio de Cristo, qué cosas tan sabias enseña, porque eso recibió él del Espíritu Santo y es lo que él enseña. Sin embargo, él dice no que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido
por Cristo Jesús. Filipenses 3:12. Dice Pablo, con todo lo que tengo, no es que ya lo sepa todo, no es que ya lo alcancé todo. Sigo luchando para ser ese instrumento, porque un día Cristo me tomó, un día el Señor me tomó, y yo quiero ser fruto de lo que el Señor ha hecho en mí. Lo dice el apóstol Pablo. Cualquier Pablo mexicano, cualquier Pablo de estos tiempos diría: ya lo sé todo. No necesito ir a la iglesia, no necesito ir a perder el tiempo, porque ya fui instruido y no hay nada que yo pueda aprender. Vemos a un Pablo sencillo, a un Pablo convencido, amados hermanos, de que es necesario seguir aprendiendo día con día. ¿Qué le pasa a una persona que apenas conoció de Cristo y quiere ser un líder? Dice: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en el descrédito y en lazo del diablo. ¿Por qué al apóstol le interesa tanto esto, amados? Porque es bien importante llevarlo a cabo. No podemos nosotros ser ministros de la palabra y saliendo a la calle luego nos empiecen a señalar: mira, este hombre es pastor de tal iglesia, este hombre es líder de tal iglesia, este hombre dice que sirve en su iglesia, y mira acá afuera cómo se comporta, mira acá afuera cómo vive. Mira, ¿qué pasa? Que todas esas acciones lastiman el evangelio de Cristo. Que todas esas acciones que hacemos mal es crucificar nuevamente a nuestro Señor Jesús. Por eso el apóstol Pablo le interesa y le dice a Timoteo: Timoteo, no vayas a poner a cualquier persona a trabajar. Tienes que pasarlos por estos requisitos. Y si logran pasarlo, qué bueno. Pero es importante lo que el apóstol está diciendo. ¿Por qué el apóstol Pablo le dice esto? Recordemos que tanto a Timoteo como a Tito, Pablo les dice lo mismo. En Tito 1:5-10 le manda los mismos requisitos que a Timoteo. Porque era necesario que la gente de aquel lugar que quisiera servir fuera apta, fuera capaz. En estos tiempos es bien importante, amados, poder entender eso, porque llevamos un cristianismo tan decadente, tan conformista. Ya recibí a Cristo, ya soy salvo, ya lo demás no me interesa. Amados hermanos, ese no es el propósito del evangelio de Cristo. Recibir la salvación y quedarme conformista con esa conformidad. El propósito de Dios, el propósito de Pablo en la enseñanza a Timoteo es que haya crecimiento, que haya madurez espiritual, que haya responsabilidad, que haya compromiso, cosa que es muy escasa en estos tiempos en las congregaciones. El compromiso. Porque no tenemos compromiso. Estamos viviendo en el me vale. Y eso no es Dios. Ese no es el evangelio. Ese no fue el propósito del Señor Jesús en sacrificar su vida por nosotros. El propósito es que se propague su mensaje. El propósito es que estemos preparados. El propósito es que podamos ser hombres y mujeres capacitados para ocupar un ministerio en la iglesia. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no hemos entendido aún todavía el propósito de un liderazgo? ¿Cómo lo vamos a hacer si no cumplimos el propósito del liderazgo? Porque hay mucha carnalidad sobre nosotros todavía. Carecemos mucho de espiritualidad.
¿Y cómo lo vamos a lograr? Metiéndonos y buscando más de Dios y dejando más el mundo carnal. La ira, la contienda, el enojo. Eso no nos va a llevar a nada bueno. No nos va a llevar a prosperar. Recordemos que Pablo, el apóstol Pablo, tuvo muchos motivos de enojarse, muchos motivos quizá de defenderse, muchos motivos quizá de golpear, muchos motivos quizá de decirle a Dios: Señor, aplástalos, porque yo soy un trabajador de tu evangelio y a mí me están atacando. Jamás lo hizo, amados hermanos, porque él fue un instrumento preparado, un instrumento que el Señor encontró para llevar el evangelio al pueblo gentil. Y el día de hoy está instruyendo a uno de sus hijos espirituales. Recordemos que al principio así lo menciona: hijo mío, su hijo en la fe. El día de hoy el Señor quiere para nosotros algo bonito, algo diferente. Y aquí en el versículo 8 también nos menciona algunos requisitos para el diaconado, para aquellos que sirven en un servicio de diaconado en la iglesia. ¿Y cuál es el requisito para los diáconos también? Los diáconos asimismo deben ser honestos. ¿Qué es honestidad? ¿Ser mentiroso? ¿Es hacer lo que quiero? ¿Es hablar atrás de las personas? Eso no es honesto, eso es deshonesto. Y para ser diácono, dice el apóstol Pablo, Timoteo, busca de ellos que sean honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Cuando nos habla de una limpia conciencia, amados hermanos, qué fuerte nos da el Señor. Porque a veces nuestra conciencia no está limpia, está por los suelos. Porque ya se ha cauterizado esa conciencia. Desobedecemos, blasfemamos, hacemos cosas indebidas delante de Dios, robamos a veces y nuestra conciencia está tranquila. Y el apóstol dice que deben de tener una limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba. Sea antes de ponerlos a trabajar en el ministerio del diaconado, tienen que pasar una prueba. Tienes que ver si son capaces, si son aptos, si van a cumplir ese perfil, ese requisito de diáconos. Le está diciendo: tengan mucho cuidado con ellos. No los pongas nada más porque es mi amigo, mi amiga, porque me cae bien, porque me dice que se va a portar bien, que ha vivido mal, pero que ahora haga de diácono va a ser, o diácono va a ser mejor. No, amados hermanos, no son promesas, no es amiguismo. Es es algo que debemos de traer desde el corazón para presentarnos a Dios, como dice Timoteo. Presentarnos a Dios aprobados como obreros que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Y él dice claramente: procura, hazlo, esfuérzate. Es necesario que cada día nosotros entendamos que para servir al Señor hay que trabajar mucho. Hay que aprender mucho de su palabra. No podemos nosotros servir a Dios ignorando su palabra. No podemos servir a Dios cuando nunca tocamos las escrituras para leerlas. No podemos ser unos buenos diáconos cuando nunca entendemos que la oración es tan importante en la vida de un ministerio. Y es muy bueno que cada día nosotros vayamos entendiendo todo esto. Por eso Pablo le dice: cuando nombres a los diáconos, primero pruébalos. No los mandes ahí luego, porque van a hacer las cosas mal. Y Pablo siempre enseñó para que las cosas se hicieran bien hechas,
Porque las cosas para Dios tienen que ser bien hechas. Si no, mejor no las hagas. Si no, mejor no las hagas. Si nosotros como terrenales, como hombres, como personas tenemos hijos y a veces le pides al hijo que te haga un favor y el hijo te lo hace de mala gana, ¿y qué hace? ¿Sabes qué, hijo? Déjalo, mejor yo lo hago. ¿Cómo crees que siente Dios cuando hacemos las cosas para Él de mala gana? Cuando nosotros somos los que necesitamos de Dios, no Dios de nosotros. Es triste y es la realidad. Es lo que se vive en el mundo. ¿Por qué las escrituras día con día nos exhortan y nos enseñan, amados? Para que cada día nosotros también seamos mejores. No pierdes el tiempo en venir a la iglesia, al contrario. Aprendemos de lo que Dios quiere, cómo nosotros vivamos, cómo nosotros nos estemos manejando en el ministerio, en el trabajo que tú tengas para Dios. Y aún si no tienes un ministerio, si solamente eres congregante, es bueno que vengas y aprendas, porque algún día Dios te dará un llamado para un servicio y ya estás aprendiendo, ya has sido capacitado a través de las escrituras. Por eso, cuando yo veo esta porción que dice el apóstol Pablo en el versículo 10, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Cuando dice si son irreprensibles, está diciendo si son de buena reputación, si son de buen testimonio, si están aptos para llevar a cabo el trabajo del diaconado. Y habla fuerte, amados. A veces nosotros pues decimos, Señor, ¿por qué nos hablas tan fuerte? Pero termino contestándome yo mismo, porque es necesario que nos hable fuerte el Señor. Porque de por sí somos a veces mis baquetones. Y si no nos habla fuerte, vamos a ser peor de baquetones. Entonces mejor, es bueno que el Señor nos hable de esa manera. Versículo 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Cuando habla de sobrias, cuando habla de que seamos fieles, nos está hablando de no ser traicioneros, de no ser de dos caras, de doble ánimo, sino de ser genuinos, de guardar el equilibrio en la palabra de Dios, de ser equilibrados en la palabra. A eso se refiere el apóstol cuando habla a las mujeres. No anden calumniando, no anden chismeando. Hagan algo productivo, les dice el apóstol Pablo. ¿Por qué le dice eso Pablo a Timoteo? ¿Acaso en Éfeso había ese tipo de mujeres? Probablemente las había, por eso el apóstol está previniendo a Timoteo. Porque es necesario dejar todo eso, amados hermanos. Eso no nos va a llevar absolutamente a nada bueno. Si queremos entablar una conversación con alguien que sea algo edificante, algo que nos va a servir, algo que va a ser bueno para ti, para tu familia, para tu persona. Sean sobrias, dice el apóstol. Cuando habla de ser sobrio, dice, sean entendidas en la palabra. Versículo 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos
y sus casas. Este requisito se parece mucho al que da a los obispos, a los que pretenden una congregación, a los que pretenden ser pastores, a los que pretenden ser un líder. Es el mismo requisito también para los diáconos, que no tengan muchas mujeres. ¿Por qué hablan de esto, hermanos? En la cultura de aquellos tiempos se acostumbraba que los hombres podían tener de 2 a 3 mujeres y las podían mantener. Por eso habla el apóstol Pablo de una sola mujer, porque en la cultura de aquellos tiempos así se manejaba y no era mal visto. Si ese hombre podía mantener a 3 mujeres, podía tener esas 3 mujeres. Pero para darle un servicio a Dios, sí no podía tener ese número de mujeres. Era necesario que fuera hombre de una sola mujer, tanto para el obispado como para el diaconado, porque eso era bueno para su reputación. Eso era bueno para su vida espiritual y para ser testimonio a los de afuera. Cuando el apóstol Pablo dice a los de afuera, se está refiriendo a los que no conocen del evangelio de Cristo. Que seamos buen testimonio para los de afuera. Porque, amados hermanos, porque a los de afuera muchas veces los ganamos con el testimonio, no tanto con la palabra. Mira, yo soy cristiano y voy a la iglesia a casa de oración. Pero allá afuera me estoy fumando un cigarro, allá afuera estoy tomando una cerveza, allá afuera estoy haciendo fiesta, allá afuera estoy bailando, allá afuera estoy haciendo desfiguros. ¿Podremos ser un buen testimonio? Para nada. Somos un testimonio pero pésimo, para que nadie llegue al evangelio de Cristo, porque van a decir, pues ¿qué diferencia hay? Toman, bailan, hablan feo, fuman, nada más se portan bien mientras están en su salón predicando. Saliendo de ahí son los mismos, son o peor que nosotros. Por eso el apóstol Pablo hace mucho énfasis en ser testimonio para los de afuera, para que los de afuera puedan creer en Jesús, viendo a Jesús en nuestras vidas, viendo a Jesús en cada una de nuestras actitudes. Es a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo cuando le da estas instrucciones a su hijo amado Timoteo. Versículo 13: porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vean, dirás, pastor, tú dices que tengo que cumplir ese perfil, pero aquí no me pagas. La paga que recibes, amado, no es mía, no es de parte mía. Esa paga es de parte de Dios. Aquí te lo dice el Señor a través del apóstol Pablo en el versículo 13. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿A quién servimos? ¿Al pastor Lemos o a Cristo Jesús? A Jesucristo, amados hermanos. A Jesús es el que servimos todos nosotros. A Jesús es al que nosotros queremos decirle, Señor, quiero ser ese buen obispo, ese buen pastor, ese buen líder, ese buen diácono. A Él es al que queremos decirle, y en verdad, no nada más decirle, sino hacerlo. Porque es necesario, amados, llevar las cosas como Dios nos las ha enseñado y como Él quiere que se hagan, amados hermanos. Versículo 14 dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo amaba a sus hijos espirituales. Pablo anhelaba estar frente a frente con ellos, convivir con ellos, ser ese padre, apapachar a su hijo. A veces como hijos espirituales nos sentimos solos de nuestro papá espiritual, de nuestra cobertura espiritual. Sin embargo, Pablo, por cuestiones de predicar el evangelio continuamente, estaba prisionero.
Sin embargo, desde la prisión él escribía y les hacía saber el deseo, las ganas, el anhelo que él tenía de estar con ellos, de ministrarlos personalmente. Ese era el anhelo del apóstol, de estar cerca de sus hijos espirituales. Dice: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Él tenía una esperanza. Él sabía que probablemente en un tiempo no muy lejano podría estar frente a Timoteo, abrazarlo y decirle cuánto lo amaba y decirle que tenía el respaldo de él como su padre espiritual. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Le está diciendo que no está sirviendo en una tienda de abarrotes, que no está sirviendo en un mercado, que no está sirviendo en un puesto de verduras y frutas. Le aclara exactamente el trabajo de Timoteo. Le aclara exactamente lo que Timoteo está haciendo. Por eso dice: pueda que tarde, pueda que no llegue pronto, Timoteo, pero mira, todo esto te lo estoy diciendo para que te conduzcas de una manera especial, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. O sea, no es cualquier lugar, Timoteo. A veces pensamos que la iglesia, el salón donde nos congregamos, es cualquier lugar, o la congregación es cualquier congregación. No, amados, es la iglesia de Dios, es el cuerpo de Cristo. Somos importantes, amados, en el mundo espiritual. Somos importantes en el área espiritual. Somos rebaño del Señor. Por eso Él invita, Él exhorta, Él enseña, para que ese rebaño cada día esté fortalecido, cada día sea mejor instruido, cada día sea mayormente cuidado. Ese es el dolor del corazón de Pablo, de él no poder estar presente para estar instruyendo a sus líderes, a sus pastores personalmente, pero lo hace a través de una carta. Es hermoso cuando nosotros podemos dirigirnos a la congregación, al líder, a la persona que estamos cuidando por mandato de Dios. Créanme que de vez en cuando yo les envío un audio entre semana para mandarles un saludo. ¿Qué quisiera yo? Estar visitándoles a cada uno personalmente en su casa. Pero quizá por esta situación que estamos viviendo no se puede hacer. Sin embargo, se les hace llegar un saludo, un mensaje de la palabra de Dios, una exhortación a seguir adelante. ¿Por qué, amados? Porque no podemos nosotros decir: es que estamos en pandemia, no podemos comunicarnos. Amados, sí podemos comunicarnos. En el tiempo de Pablo no había Facebook, no había YouTube, no había redes sociales, no había WhatsApp, pero había pluma y papel. Y Pablo escribía. Pablo mandaba el mensaje pertinente para sus líderes, para sus pastores. Y termino, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Todo esto lo declara el apóstol Pablo. Dice: porque a mí me consta, yo sé todo esto de quién es Jesús, de quién es el Hijo de Dios. Dios fue manifestado en carne,
Manifestado en carne, ¿cuándo? Cuando Él vino al mundo a nacer como ser humano. Allí se manifestó Dios a través de Jesucristo, justificado por el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. ¿Quién se encargó de ello? Pablo dice: yo les prediqué a los gentiles, porque para eso fui tomado en aquella ocasión que yo iba a Damasco a perseguir a la iglesia de Cristo. Ahí el Señor me tomó. Él está dando testimonio, amados hermanos, de lo que es Jesús para él en su vida. Creído en el mundo. Sí, amados hermanos, el mundo no ignora la salvación de su alma. El mundo no la quiere recibir por comodidades, por no apartarse del pecado, por seguir viviendo una vida fuera del orden de Dios. Por eso no reciben a Jesús, no porque lo ignoren. En estos tiempos muchos lugares conocen de ese regalo, pero no lo quieren tomar, porque hay responsabilidades, porque hay que apartarnos de esa vida fuera del orden que vivimos muchas veces. Y recibido en gloria, también Pablo le está diciendo: Él está a la diestra de Dios Padre. En Apocalipsis 3:21 dice que Él venció y está sentado a la derecha del Padre, y que si nosotros también nos esforzamos un día, estaremos en aquel lugar. Así es que, amados hermanos, créanme que esta instrucción que Pablo da, esta serie de requisitos, este perfil que quizá para muchos sea muy difícil, diga: no, pastor, yo la verdad, no, yo no la hago, mejor ya no vengo a la iglesia. Vale la pena esforzarse. Vale la pena esforzarse. Recordemos que el Señor invitó a Josué a esforzarse y ser valiente, y Josué tuvo victoria. Invitó a Salomón a esforzarse, y todo aquel que se esfuerza tiene victoria en Dios, en Cristo Jesús. Todo aquel que ha creído en el Señor y que lo pone a Él por delante, va a ser victorioso en Jesús. La victoria no proviene de nuestras fuerzas, no proviene de nosotros, proviene de Dios. Así es que yo te voy a invitar a que creas en esa palabra tan hermosa. ¿Por qué? Simplemente preparándonos día con día. Que el enemigo no te diga, que la voz del enemigo no entre a tu mente y te diga: no, hombre, tú no sirves para ser un líder, tú no sirves para ser un diácono, tú no sirves para ser un pastor, tú eres un mediocre, eres un pusilámine. No, esas palabras son del diablo. Esas palabras son para desanimarte, y Dios quiere animarte. Dios quiere que tú cada día seas ese hombre, esa mujer fuerte, ese hombre, esa mujer con ánimos de aprender, de seguir alimentándote de la palabra de Dios, fortaleciéndote en Él. No escuchar esos consejos de Satanás que siempre te va a hablar para desanimarte. Dice en la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, verso 7, dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Versículo 8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. No demos lugar a que el enemigo venga a desanimar. Cuando eso suceda, recuerda que Dios está contigo, que Dios es tu protector, que Jesús vino a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que el enemigo no tiene potestad sobre él, y mucho menos sobre los hijos de Dios, si es que caminan en rectitud. Yo te invito a que meditemos en esta porción de las Escrituras,
que las llevemos a cabo. Que si un día el Señor te llama a un liderazgo, empieces por ver tu perfil. Empieces a leer la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Quizás esa sea la lista de requisitos para ejercer un servicio en la iglesia. Para que seamos aptos lo más posible que se pueda. Yo sé que cuando tú y yo nos esforzamos, vamos a lograr grandes cosas. Que Dios te bendiga. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo y que nuestro Padre Celestial, a través de Jesucristo, de la enseñanza de vida eterna y del Espíritu Santo que nos guía, que nos redarguye y nos enseña, podamos ser hombres y mujeres interesados en la obra de Dios. Que la recompensa viene del cielo.